Decíamos entonces que el último escalón en cuanto a complejidad era la codificación. Hacíamos referencia a los caracteres de unicidad, de homogeneidad, de exclusividad y de sistematización, ¿no? Simplemente a modo de ejemplo, después lo vamos a ver con mayor profundidad. Cuando ustedes vean el Código Civil de Vélez Sarsfield y analicen su método, se van a dar cuenta que Vélez organizó todo el Código Civil, que va a tener sanción en 1869, pensando en lo que era la vida de un individuo, es decir, comienza, digamos, regulando lo que es la persona. Luego él piensa, bueno, con quién es que se vincula la persona una vez que nace, y el primer núcleo de vinculación obviamente es la familia, entonces regula la parte de familia. Luego dice, bueno, una persona va adquiriendo bienes, va teniendo su patrimonio y regula la parte de bienes y de derechos reales. Y luego dice, bueno, la persona al fin y al cabo fallece y otro sujeto se hace cargo de ese patrimonio, entonces él regula la parte de sucesiones, y todos esos artículos que él va incluyendo en el Código Civil están precisamente ordenados de un modo metódico, de un modo en que van a tener una hilación, una relación entre ellos. Esto a solo, digamos, un ejemplo que podemos ver en qué consiste el método de un código, en este caso del Código Civil de Vélez Sarsfield. Pero es importante ya en este estadio observar que ha habido casos realmente universales de influencia de determinados códigos civiles, ¿no? Ha habido códigos en la historia de la ciencia jurídica que han marcado la línea para muchísimos ordenamientos y que es necesario resaltar como ejemplo de la codificación, ¿no? De lo que significa una buena codificación. Piensen ustedes en el Código Civil francés, que tiene sanción en 1804, es una obra que se le atribuye a la decisión política de Napoleón Bonaparte, pero en las cuales él delegó la estructura, la creación del Código Civil en cuatro autores, y fundamentalmente la mirada que él tenía era tratar de unificar todo el ordenamiento privado, de derecho civil en Francia, que estaba claramente dividido entre una parte de Francia que se regía mayoritariamente por la costumbre y otra que se regía por el derecho escrito, por la ley escrita. Entonces, obviamente, era muy difícil tratar de unificar. Piensen esto obviamente en la mirada política que tenía Napoleón de tratar de centralizar y de buscar una unidad de toda Francia detrás de su figura. Van a ver que en los libros de texto se hace referencia a una anécdota diciendo que lo más trascendente que Napoleón Bonaparte creía, por lo cual se le iba a recordar, era precisamente por la sanción del Código Civil. Él decía que con la derrota de Waterloo ya, digamos, su faz de militar no iba a ser recordada, pero el Código Civil francés tenía una vigencia y una solidez tal que muchísimas generaciones venideras lo iban a recordar por ello, y obviamente no se equivocó. Es un código que hasta el día de hoy ha tenido una influencia notable en toda la codificación privada universal, la que hasta el día de hoy tiene vigencia, que sus normas siguen de alguna manera influenciando muchísimos ordenamientos modernos. En el caso particular del nuestro, Vélez Sarsfield tomó
gran parte de lo que era la regulación de los contratos, fundamentalmente del código siguió a rajatabla casi la línea y la letra del Código Civil francés. Piensen que ya tenía 60 años ese código cuando Vélez empieza en 1865 a idear y a construir su modelo de Código Civil argentino, y que ya la influencia del Código Civil francés se había visto en toda Latinoamérica, ¿no? En muchos autores, digamos, en cuanto al chileno Andrés Bello, que va a ser fuente del Código Civil argentino a través de Vélez. Bueno, en Bolivia ya el Código Civil boliviano tenía la clara influencia del Código francés, y un Código francés que obviamente luego de la Revolución Francesa lo que va a tratar es de exteriorizar los principios de esa revolución. Un Código Civil que va a estar regido por las ideas de libertad, fraternidad e igualdad, sobre todo en temas de igualdad, ¿no? Se piensa la naturaleza contractual, todo lo que es un contrato se observa, ¿no?, en la regulación del Código Civil francés como si se tratase de una relación jurídica entre partes que se encuentran en la misma condición, cuestión que luego va a ser criticada por muchos y que va a dar lugar a una gran discusión, ¿no?, sobre si es posible, si existe verdadera igualdad entre dos sujetos o es parte de una construcción teórica. Pero para que ustedes tengan una idea de cómo estaba estructurado ese código y por qué tenía tanta trascendencia, bueno, se basaba principalmente en lo que era la libertad individual, la autonomía de la voluntad, el señorío de los derechos individuales, ¿no? Entre esos derechos individuales piensen fundamentalmente en el derecho de dominio, en el derecho de propiedad, ¿no? Se entendía que el titular o el propietario, el titular del derecho de dominio, no podía tener limitación alguna al ejercicio de ese derecho sobre los bienes propios. Es decir, ahí no había una concepción, si se quiere, social de lo que podía ser buscar algún límite para el ejercicio de ese derecho, sino que el derecho de dominio era catalogado como absoluto. Por otro lado, como les decía, en materia de contratos, ¿no?, las partes tenían absoluta libertad para vincularse del modo que quisieran, y esa autonomía de la voluntad era un principio rector. Es decir, mientras hayan ejercido esa libertad de contratación, cada uno tenía que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. O sea, piensen que de esa manera se toma, como les decía, una idea de igualdad teórica, o una construcción teórica, más allá de si en el caso concreto había habido o no había habido algún tipo de, digamos, de utilización injustificada de la obtención de ventajas para una de las partes, aprovechándose de determinada condición de otra más débil, ¿no? Luego vamos a ver en la evolución del derecho civil cómo el derecho civil siempre trata o ha tratado de limitar este contenido absolutamente libre de la autonomía de la voluntad, tratando de equilibrar las relaciones jurídicas de tal manera que no haya un aprovechamiento de la parte sobre la parte más débil, ¿no? La fuerza del contrato, piensen en el Código Civil francés, o sea, el sujeto que firmaba un contrato y se sometía precisamente a ese contrato, es lo que luego también, digamos, replica nuestro código, el Código Civil de Vélez, fundamentalmente en cuanto a que el contrato es ley para las partes, ¿no? Un principio que venía ya del derecho romano y que hace casi imposible que una de las partes que ha rubricado cierto compromiso luego no realice la conducta tendiente al cumplimiento de ese compromiso. Por otra parte, en lo que hace a la responsabilidad,
la responsabilidad civil. Para que ustedes entiendan, la responsabilidad civil es todo un sistema o un régimen mediante el cual un ordenamiento jurídico, en este caso el Código Civil, regula, ¿no?, lo que es la reparación de los daños causados. Es decir, alguien que daña a otro y que le produce un perjuicio, bueno, tiene todo un sistema, la víctima, de tratar de que su daño se vea reparado. Es el régimen de responsabilidad civil. En el caso del Código francés, que luego va a ser también tomado por muchos ordenamientos, entre ellos por nuestro codificador, por Vélez Sarsfield, estaba basado en la culpa. Es decir, la persona, el dañador, responde, ¿no?, si ha causado ese daño como consecuencia de una conducta culposa, o se le sumaba en su caso un elemento subjetivo, el otro elemento subjetivo que podía ser el dolo, es decir, cuando lo había hecho negligentemente o había causado ese daño a propósito, es decir, con la intención de producir ese daño a otro sujeto. Esos eran los tres pilares del Código francés: la libertad absoluta, la autonomía de la voluntad, el derecho de dominio, derecho de propiedad absoluto, y el régimen de responsabilidad basada en un elemento subjetivo, sea culpa o sea dolo. Es junto a ese código, recién, digamos, en el año 1900 aparece otro código de quizás una envergadura similar, no igual, pero sí similar, que es el Código Civil el Código Civil alemán, que se sanciona en 1900 y que también crea un hito en la codificación universal del derecho privado, del derecho civil, convirtiéndose en un nuevo código de influencia sobre muchísimos ordenamientos. En este caso, piensen que se sanciona 100 años después, casi, que el Código Civil francés, y para una realidad también que buscaba de algún modo la unificación de todo el derecho alemán privado, del derecho civil alemán, pero que es fruto también de una discusión muy ajetreada en Alemania sobre si era necesario dictar un código civil o no era necesario. Ahí hay dos posturas que han trascendido históricamente, opuestas. Por un lado, Thibaut sostenía que era necesaria la sanción de ese código porque le iba a dar certeza a Alemania en cuanto a toda la regulación del derecho privado, y que precisamente era un ordenador del sistema de relaciones jurídicas privadas para todo el ciudadano alemán, mientras que, digamos, Savigny se oponía a la sanción de ese código. La postura de Savigny tiene que ver necesariamente con una postura que era, digamos, muy anterior ya al año 1900, pero que él había sostenido a lo largo de su vida, y que era fundamentalmente tener en cuenta lo que es el elemento histórico del derecho. Él dice que las sociedades, digamos, van haciendo el derecho un instrumento dinámico que nunca tiene que ser estático, y que por lo tanto va cambiando, va mutando a medida que las costumbres de esa sociedad van también modificándose. Él sostenía que en el caso de sancionarse el código iba a haber un retroceso, el derecho, digamos, no iba a poder crecer, fundamentalmente el derecho civil, ¿no?, porque se trataba de un código civil, que el derecho civil no iba a tender a modernizarse, sino que se iba a quedar alejado de la realidad, y por lo tanto se oponía enfáticamente a la sanción de ese código. Pero como hemos visto, digamos, finalmente el código tiene sanción en 1900 y va a ser tomado luego por muchos ordenamientos como modelo, ¿no?, como modelo a seguir.